Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo predilecto, el lugar donde la lupa está siempre lista para desmenuzar los dramas, los amores y los secretos de nuestros famosos. Hoy agárrense fuerte a sus asientos porque vamos a navegar por un mar de rumores, especulaciones y declaraciones que tienen al fandom de Hande Erçel y Kerem Bürsin en estado de shock. Sí, lo han adivinado, el culebrón Hande Kerem está lejos de haber terminado. ¿Recuerdan esa pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, esos dos seres que destilaban química por cada poro en Senkalkam? Pues parece que detrás de ese telón de sonrisas, miradas cómplices y momentos aparentemente perfectos, hay una historia mucho más compleja y quizás con un final aún por escribir. En este vídeo vamos a diseccionar las recientes declaraciones de Hande Erçel, ese misterioso todo, que ha pronunciado y que ha actuado como combustible para reavivar las teorías sobre una posible reconciliación con Kerem Bürsin. Nos sumergiremos en ese supuesto halago al talento culinario del actor, intentaremos desentrañar el enigma de si realmente compartieron nido de amor y, lo más importante, intentaremos responder a la pregunta del millón: ¿es posible que Hande y Kerem nos den una segunda oportunidad para creer en su amor? Pero antes de lanzarnos de cabeza a este torbellino de cotilleos, recuerden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas llenas de drama, romance y mucha información jugosa. Y ahora sí, manos a la obra. Que comience el espectáculo. La noticia de la ruptura entre Hande y Kerem fue como un jarro de agua fría para sus miles de fans. Éramos legión, una verdadera legión, los que nos habíamos dejado seducir por su romance, por esa conexión que trascendía la pantalla y se palpaba en cada una de sus apariciones públicas. Sus miradas profundas y cargadas de significado, sus sonrisas, que parecían iluminar el mundo, sus interacciones, llenas de complicidad y cariño. Todo, absolutamente todo, gritaba a los cuatro vientos que estaban enamorados. Por eso, cuando la bomba de su separación estalló, el universo del fandom se desmoronó como un castillo de naipes. Casi de inmediato, la maquinaria de las teorías conspirativas se puso en marcha. Surgieron rumores de infidelidades, de agendas incompatibles, de presiones familiares, incluso de diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. Un auténtico culebrón turco digno de la mejor telenovela, con giros inesperados, personajes turbios y un final que nadie supo predecir. Durante meses ambos se mantuvieron herméticos, refugiados en un silencio que solo sirvió para alimentar aún más la especulación. Cada uno siguió adelante con su vida profesional y personal, intentando mantener la compostura frente a las cámaras y esquivando las preguntas incómodas de la prensa. Pero la sombra de su relación, como una nube oscura, siempre planeó sobre ellos. Y entonces, ¡boom! Hande Erçel, la reina de las miradas penetrantes, decide soltar una bomba informativa que ha sacudido los cimientos del fandom y ha puesto patas arriba el mundo del salseo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Hande? Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Dependiendo del medio que consultemos, las declaraciones de la actriz varían ligeramente, se adornan con matices diferentes y se interpretan de maneras diversas. Sin embargo, hay un consenso general: Hande habló con mucho cariño y respeto de su tiempo con Kerem. No se adentró en terrenos pantanosos ni vertió acusaciones, sino que se centró en los recuerdos positivos que atesoraba de su relación. Y es en este punto donde entra en escena ese todo, que ha dado título a este vídeo y que ha generado un auténtico terremoto en las redes sociales. Algunos medios de comunicación aseguran que Hande reveló detalles íntimos de su convivencia con Kerem, compartiendo anécdotas divertidas, recuerdos entrañables y momentos cotidianos que les hacían felices. Otros, sin embargo, afirman que su todo se refiere más bien a una visión general de su relación, reconociendo que fue una etapa importante de su vida, un periodo de aprendizaje y crecimiento personal, y que Kerem jugó un papel fundamental en ese proceso. Pero la parte que realmente ha hecho saltar las alarmas y ha encendido la chispa de la esperanza entre los fans es el supuesto elogio a las habilidades culinarias de Kerem. Al parecer, Hande habría dicho algo así como: Kerem es un cocinero increíble, me encantaba cuando me preparaba. El punto suspensivo es nuestro, por supuesto, porque ahí es donde la imaginación del fandom se desborda, la creatividad se dispara y las teorías más descabelladas cobran vida. ¿Qué le preparaba Kerem? Desayunos románticos con vistas al Bósforo. Cenas a la luz de las velas aderezadas con música suave y confidencias al oído. O simplemente unos macarrones con queso para una noche de pelis y mantita, acurrucados en el sofá, ajenos al mundo exterior. La respuesta, lamentablemente, permanece en la oscuridad, oculta tras un velo de misterio.
Pero lo que sí sabemos con certeza, es que este comentario ha sido interpretado por muchos como una señal inequívoca de que Ande todavía guarda un buen recuerdo de Kerem, que su corazón aún alberga sentimientos por él y que quizás, la puerta a una reconciliación no está del todo cerrada. La esperanza, después de todo, es lo último que se pierde. Ahora adentrémonos en el meollo del asunto, en la pregunta que quita el sueño a los fans y que ha generado más debates que cualquier tema político: ¿vivían juntos? Esta es la madre del cordero, la cuestión que desvela a todos los seguidores de la pareja. Durante su relación, Ande y Kerem fueron extremadamente discretos con su vida privada. Rara vez compartían fotos de su casa, no daban detalles sobre su rutina diaria y se esforzaban por mantener su intimidad alejada del escrutinio público. Esto, obviamente, alimentó aún más los rumores y las especulaciones sobre si realmente compartían techo y formaban un hogar. Algunas fuentes cercanas a la pareja afirman que Ande y Kerem sí vivieron juntos durante una temporada, pero que nunca lo hicieron público para proteger su relación de la vorágine mediática y evitar convertirse en un blanco fácil para los paparazzi. Otros, en cambio, aseguran que cada uno mantenía su propia residencia y que simplemente pasaban mucho tiempo juntos, disfrutando de la compañía del otro sin necesidad de compartir el mismo espacio vital. La verdad es que no existe una confirmación oficial, una declaración pública que zanje la cuestión de una vez por todas. Pero si analizamos con detenimiento las declaraciones de Ande y las juntamos con las pistas que hemos ido recopilando a lo largo de estos meses, podemos llegar a una conclusión plausible: es muy probable que sí compartieran techo en algún momento de su relación. El hecho de que Ande hable con tanta naturalidad de los platos que Kerem le preparaba, describiendo su talento culinario con admiración y cariño, sugiere que pasaban mucho tiempo juntos en un entorno íntimo y familiar, como es el hogar. Además, algunos amigos cercanos a la pareja han insinuado en alguna ocasión que sí vivían juntos, aunque sin dar detalles concretos ni revelar la ubicación de su nido de amor. Así que, aunque no lo podamos confirmar al 100%, todo apunta a que Ande y Kerem sí compartieron algo más que una relación sentimental: compartieron un hogar, un espacio donde construir recuerdos, fortalecer su vínculo y crear una vida en común. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Qué podemos esperar del futuro de Ande y Kerem? Aquí es donde nos adentramos en el terreno de la especulación pura y dura, en el territorio de las conjeturas y las predicciones sin base sólida. Por un lado, tenemos a los que creen que una reconciliación es un sueño imposible, una fantasía irrealizable. Argumentan que la ruptura fue demasiado dolorosa y traumática, que ambos han seguido adelante con sus vidas, rehaciendo sus caminos por separado y que no hay vuelta atrás. Además, señalan que Ande y Kerem tienen personalidades muy diferentes, estilos de vida opuestos y que, a la larga, esas diferencias fueron las que les acabaron separando. Por otro lado, están los que mantienen viva la llama de la esperanza, los que creen que Ande y Kerem están destinados a estar juntos y que su historia de amor no ha terminado. Creen que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso, que las declaraciones de Ande son una clara señal de que todavía hay sentimientos entre ellos y que el tiempo, ese gran aliado, puede obrar el milagro de la reconciliación. Además, argumentan que la química que existe entre Ande y Kerem es innegable, palpable y que es difícil encontrar una conexión tan fuerte y especial con otra persona. ¿Quién tiene razón? La verdad es que nadie lo sabe. Solo el tiempo, con su implacable paso, nos revelará si Ande y Kerem volverán a estar juntos, si su historia de amor tendrá un segundo capítulo o si su romance ha llegado a su fin de manera definitiva. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Ande y Kerem dejaron una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Su relación fue un cuento de hadas moderno, una historia de amor que trascendió la pantalla, se hizo realidad y nos hizo creer en la magia del destino. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de su amor, de sus momentos felices y de su conexión única seguirá vivo en la memoria de todos los que creímos en ellos y en su historia. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo, de esta inmersión profunda en las declaraciones de Ande Erçel y de las especulaciones sobre su relación con Kerem Bürsin. En resumen, hemos visto cómo las palabras de Ande han reavivado los rumores sobre una posible reconciliación con Kerem, hemos analizado el supuesto elogio a sus habilidades culinarias, hemos intentado descifrar si realmente vivieron juntos y, sobre todo, hemos reflexionado sobre el significado de su relación para muchos fans. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad y a mantenerlos al día de todos los chismes del mundo del espectáculo. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo.
¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué les parecieron las declaraciones de Ande? ¿Creen que vivían juntos? Queremos saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismecito jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Besitos y hasta la próxima.